sea, no había lluvia, pero sí había un vapor que regaba toda la tierra. Qué interesante. Y eso es muy fuerte porque en su época, como no había lluvia, Noé estaba trabajando para salvarse de algo que él jamás imaginaría porque nunca vio lluvia. Pero aún así le creyó a Dios y aún así se mantuvo entre 40 a 80 años construyendo un arca que lo salvaría de algo que él nunca había visto. Miren, imagínense lo grande que era la fe de Noé. ¿Listo? Ok. Entonces hemos dicho que por la falta de montañas tampoco había lluvias. Entonces, mira, primero, por la falta de montañas no era tan difícil cubrir la faz de la tierra con agua. Ahí sí alcanza el agua y más que suficiente agua para cubrir todos los montes más altos incluso con agua. ¿Listo? Es más, toda esa materia que ahora está en tremendos volcanes, o perdón, en las montañas y encima hay hielo, ¿no? Toneladas y toneladas de hielo en glaciaciones. Bueno, en esa época no estaban en glaciaciones. ¿Dónde estaba? En el mar. Entonces sí que podía subir el nivel del mar lo suficiente para cubrir hasta la montaña más alta. Es más, nosotros sabemos que en la Tierra hay mucho más océano que tierra visible, muchísimo. O sea que es más que suficiente para cubrir hasta el monte más alto. ¿Listo? Ok, entonces primer punto, primera pregunta ya está respondida. A ver, la semana pasada habíamos también preguntado, ¿no? ¿Cómo fue posible que los animalitos de otros continentes llegaran hasta donde estaba Noé para poder ser salvados? Es que no hay otros continentes, Frida, solo había un continente. ¿Listo? Solo había un continente. Entonces no tenía que la llamita estar nadando todo el océano Pacífico, porque no había océano Pacífico. ¿Listo? A ver, pero una cosita más, Frida. ¿Fue Noé quien se fue uno por uno a buscar todos los animalitos y traerlos? No, Dios mismo los trajo. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra. La misma Biblia lo dice, ¿no? Palabra lo dice. Dice, vinieron los animales. No dice, Noé fue y los capturó. No. Vinieron los animales. Entonces, te pregunto, ¿Noé hizo toda la labor solito? No. Él tuvo mucha ayuda. Él hizo una ardua labor, pero tuvo mucha ayuda, obviamente, de parte de Dios. Hasta ese punto llega la gracia de Dios. ¿Listo? Ok, entonces, otra pregunta que se sale de aquí. Oye, y si no había lluvia, ¿cómo vivían los animalitos? Perdón, ¿cómo vivían las plantitas? Sin lluvia, ¿cómo pueden vivir plantitas? Sencillo. La misma Biblia le dio respondido. El rocío. El rocío. No habría lluvia, pero había un rocío. O sea, el ambiente estaba lleno de agua. No descendía como gotas, pero estaba lleno de agua. Era muy húmedo. Es más, escúchame, Frida, por la condición en la que vivía la tierra en esa época, no habían desiertos. Porque ese rocío cubría la tierra entera. Y existían valles. Y todo era como un gran valle, gigante. Porque no había esas murallas de montaña que no permitían que el agua se vaya por otros lados. ¿No? Toda la tierra estaba cubierta de ese vapor. ¿Ok? Y esto es muy interesante, Frida, porque si tú vas al Sahara, que es el desierto más grande en el mundo hoy, vas a encontrar a metros de profundidad, adivina, raíces de plantas. ¡Wow! En serio, raíces de plantas. O sea que en algún momento, y eso se puede comprobar ahora mismo, el Sahara estuvo lleno de vida, lleno de plantas, todo un valle. Era un valle gigantesco. Wow. Porque en aquella época pues no existían las montañas, toda la geografía era totalmente diferente y había vida en toda la tierra. O sea, pastor, me estáis diciendo que el clima era distinto a la de hoy, la geografía era distinta. Todo era distinto. Wow. Es más, que las condiciones de la tierra sean tan perfectas, hacía que los seres humanos y los animales pudieran vivir siglos y siglos. Muchos años. Y siglos. Wow. ¿Qué te parece? ¿Cómo todo encaja? Tan maravilloso. Pero hay algo más, espérate. Si un ser humano, hermano, hermana que me escuchas, si un ser humano que normalmente vive, ¿qué? 60, 70, 80, ya pongamos 100 años, llegaba a vivir hasta 900 años, ¿tú crees que los animales no vivían también cientos y cientos de años? Claro que sí. Ahora, hay muchos animales, por ejemplo la iguana, que no deja de crecer hasta el momento en que se muere. No deja de crecer hasta el momento en que se muere. Una iguana, por ejemplo, creo que ahora vive unos 18 años. Y crece grande, las iguanas pueden llegar a crecer así, más o menos. ¿Te imaginas de qué tamaño sería una iguana de 180 años? Y en las condiciones ambientales perfectas, ¿te imaginas cómo hubiera crecido ese animalote? Wow. Gigantesco. Grande. ¿Qué son los dinosaurios? Sino animales gigantescos.
¿Listo? pastor. Muy interesante, ¿no es cierto? Por eso en esa época era posible que vivan animales de esa envergadura. Ujú. Pero después del diluvio, ya no fue posible que vivan animales de esa envergadura. Los mamuts también. Entonces, Noé definitivamente salvó a esos animales. Bien, pastor. Salvó a los dinosaurios, bueno, las por especies, ¿no? Una por especie. Los salvó. Pero pudieron vivir en el mundo que vino después, donde las condiciones ambientales no eran tan favorables, donde los árboles no eran tan frondosos. No, no, no pudieron vivir. Crecieron, pero no pudieron vivir y se extinguieron. Y se extinguieron de forma masiva. Y pastor, ¿dónde encontramos más información acerca de todo esto que nos A está ver, hablando? todo lo que estamos hablando ahorita, casi todo, lo hemos sacado de una página que se llama Answers in Genesis. Ahí abajo está el nombre en inglés ahora. Tú entra a la página, búscalo en Google con esas palabras y vas a ver que dentro de la página vas a poder encontrar una opción en español. Tranquilo, si no sabes inglés no hay problema. Hay una opción en español. En todo caso, también podrían buscarlo, aunque no lo probé, podrías buscarlo en español como respuestas en Génesis. Es probable que te aparezca. Es una página excelente. Son científicos cristianos que demuestran que la palabra de Dios es real. Como hemos dicho, gran parte de las cosas que estamos compartiendo las hemos sacado de allí. Muy bien, Fuente principal. esa es nuestra fuente principal. Entonces, pero un ratito, algo se ha quedado aquí en el tintero. Acaba de decir aquí este señor que los dinosaurios han entrado en el arca. O sea que él, Noé, salvó también a los dinosaurios. Bueno, la Biblia dice que de todos los animales, todos los reptiles, incluye pues dinosaurios. Pero ¿cómo pudo un brontosaurio tan gigante como ese entrar en el arca? Ayúdanos. Pastores que no entraron siendo adultos con esos enormes tamaños, sino entraron cachorritos, jovencitos, pequeñitos. Claro, porque también ¿para qué vas a meter un dinosaurio viejo? O sea, si tú quieres repoblar la tierra, no vas a meterte un animal que está a punto de morirse, ¿no? O sea, tú vas a meterlo en lo más jovencito posible para que tenga suficiente tiempo para reproducirse todo lo que pueda después de que pase el diluvio. Y eso también nos evita muchos otros problemas. Por ejemplo, ¿cómo hizo Noé para que los leones no se coman a los borregos? Para que no se lo coman a él. Es que eran cachorros de león. No eran leones grandotes, eran cachorros de león, lo mismo con los perros, lobos. Él no metió un perro samoyedo, un perro San Bernardo, no, él metió un lobo, y esa es la especie. Todos los demás animalitos son diferentes razas de la misma especie. Un lobo con su lobita, ¿no es cierto? Y eran cachorritos, o bueno, eran chiquititos, eran jovencitos. No eran un riesgo para la salud, ni de él ni de los demás animales. Y por lo tanto comían menos. Y también comían menos. O sea, todas esas cosas, amados hermanos, uno se pone a reflexionar y decir, pero claro, ¿cómo me di cuenta de eso? Y así es más que factible que los animales todos hayan podido entrar en el arca. Es más que factible. Es más, de esa forma es que una familia de 8 personas pudo cuidar tantos animales. Y no olvidemos que no estuvieron solos. Nunca estuvieron solos. Siempre tuvieron la ayuda de ¿quién? De Dios. Tal cual. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿no? Como esta historia que parecía tan imposible, ahora se hace muy posible a nuestros ojos. Gracias a qué sabemos esto. Algo llamado ciencia. La ciencia, hermanos, no es enemiga de Dios. Más bien, la ciencia bien hecha nos apunta a Dios. Frida, tú eres arqueólogo. O sea, tú eres científica. Y aquí estás bien sentada, defendiendo la veracidad de la Biblia. Y hoy vamos a demostrar todas esas evidencias arqueológicas que apoyan esta historia bíblica. Muy bien. A ver, continuamos entonces. A ver, la semana pasada habíamos hablado de varias cosas. Yo sé que quizás haya algunas personas aquí que no estuvieron la semana pasada. Bueno, por ejemplo, Danielito, sí, a ti te hablo. Tú no estuviste la semana pasada. Te hemos extrañado, Danielito, ¿ya? Entonces, por ti y por los otros que quizás no estuvieron, hemos hecho este pequeño resumen, ¿no? de la semana pasada. A ver, Frida, para puntualizar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomó la construcción del arca? Pastor, dijimos 80 años como máximo y 40 años. ¿Por qué 40 años? Bueno, no digo que probablemente 40 años, pero ¿por qué 40? ¿Qué tiene de especial ese número? Porque habíamos indicado de que 40 significaba un tiempo de prueba. Entonces, probablemente le tomó 40 años. Claro. Ahora, la Biblia no lo dice, así que es un poco especular, ¿no? Pero, o sea, esta especulación sí tiene fundamento. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. Elías, ¿cuánto tiempo estuvo? O sea, 40. Toda la vez vas a encontrar 40 en la Biblia, van a ser acerca de pruebas. Pruebas para el pueblo, pruebas para el profeta, pruebas. Es por eso que muy probablemente fue 40 años el tiempo de la construcción del arca. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿predicó Noé en ese periodo, Frida?
Sí, pastor. ¿Tú estás segura? ¿No se dedicó solo a construir el arca por 40 años? No, pastor. Construía y a la vez predicaba. ¿Pero cómo lo sabemos? Lo comprobamos con la misma palabra. Ah, ¿y dónde estaba eso? ¿Te acuerdas? Está en el libro de... Está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿No? Yo dejé aquí una hojita con la referencia. Ya lo vemos. Eso ya lo hemos visto ayer, lo siento mucho, se me perdió la referencia. Pero ves. Ajá, pero vamos a buscarla. Mira, antes de que termine la charla de hoy, yo voy a darles la referencia, ¿ya? Pero hay una referencia en Segunda de Pedro, donde Pedro dice que Noé es un portavoz de justicia, y portavoz significa predicador, tal cual. Eso está en el idioma original. Entonces, Noé se dedicó a predicar aparte de construir el arca. ¿Listo? Entonces, durante esos 40 años de predicación de Noé, la gente tuvo la oportunidad de convertirse. Arrepentirse, pues, de sus pecados. ¿Por qué vino toda esta destrucción? Por los pecados del hombre. Ellos han podido arrepentirse. Y después de 40 años de ver a este hombre construyendo el arca, de verlo también predicando, es más, de haber visto a los animales de una forma sobrenatural, venir todos por parejitas al arca, porque ellos han tenido que verlo, ¿se convirtieron? No, pastor. Incluso les dio 7 días más de chance nuestro Señor para que alguien por ahí se arrepienta y... O sea, me está diciendo que el arca ya estaba construida, que los animales ya estaban a bordo, que todo estaba listo, pero aún así, 7 días más. Sí, pastor. Dios les da 7 días, o sea, una semana más para que tal vez por ahí alguien había para que aborde el arca, pero no hubo nadie. Te pregunto, Frida, ¿por qué es Dios tan bueno con nosotros? Su palabra nos dice que Dios es grande en amor y en misericordia, pastor. Pero no lo merecemos, ¿verdad? No lo merecemos. Pero aún así, Él es tan bueno con nosotros. Amén, pastor. Esa es la gracia de Dios. Amén. Ok, a ver, mira, ya hemos respondido, ya hemos respondido varios, ¿no? A ver, ya hemos también respondido si fue Noé a traer los demás animalitos, ¿no? Sí, también está respondido. Muy bien. Y también hemos respondido cómo hubo agua suficiente para cubrir los montes, pero ahora sí quiero hacerlos participar a ustedes, hermanos. ¿Quién de ustedes es el valiente que me responde esta pregunta? ¿Cómo hubo agua suficiente para cubrir hasta el monte más alto? Que Dios envió el agua. Dios envió el agua, muy bien, pero ¿existe agua suficiente en la tierra para cubrir la montaña más alta, el Everest? Las cordilleras aún no se habían formado. ¡Eso! Excelente. No sé quién lo ha dicho, pero muy bien. Todavía no había cordilleras, todavía no habían montañas. Habrían montes, claro, pero todavía no había el Everest. ¿Listo? Excelente. Muchas gracias, hermano. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo le llegaron los animales de otros continentes? A ver, ¿quién me responde esto? ¿Cómo llegó la llamita? Porque todavía solo había un continente. ¡Eso! Yo creo que es Daniel el que ha respondido, ¿no? Danielito. Bueno, si eres Danielito, muy bien. Y cualquier otro niño, muy bien. Muy bien, es que no había otros continentes, había un solo continente. Vamos a agregarle una pregunta. A ti que me respondiste, ¿cómo se llama ese antiguo continente primogenio? Un solo continente, ¿cómo se llamaba? Pangea. Pangea, correcto, ¿no? Excelente, muy bien. Ok, ahora sí, vamos a continuar. A ver, dice el texto bíblico en Génesis 8:1 que se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo que se acordó? O sea que Dios se había olvidado de Noé y los demás animalitos. ¿Tú qué crees? ¿Se habría olvidado? No, Dios no se olvida de nada, pastor. Entonces, ¿por qué Noé dijo esto? Bueno, el que escribió esto, ¿no, Moisés? ¿Por qué dijo esto? Porque la perspectiva es importante. Amén. ¿Sabes qué, Frida? Noé estuvo 40 días y 40 noches bajo la lluvia, en un cataclismo brutal. ¿Sabes cuánto es eso? Es más de un mes. Mucho tiempo, pastor. Y entonces Noé, bajo su perspectiva, él creyó, Dios se ha olvidado de nosotros. Bajo su perspectiva. Y entonces, cuando recién escuchó ese viento, que ahorita vamos a leer que se escucha un viento, y inmediatamente se acaba la tormenta, se acaba la lluvia, entonces Noé dijo, Dios se acordó de nosotros. No es que Dios se haya olvidado, es que bajo la perspectiva del hombre, pareciera que Dios se olvidó. Y muchas veces, hermanos, nosotros vivimos lo mismo que Noé. ¿Cuántas veces no te ha pasado, Frida, que tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Muchas veces, pastor. Porque a veces demora en respondernos. Y ahora nosotros creemos que Él está tardando, pero no, Él no está tardando. Él hace cada cosa en su momento. ¿Listo? Pero en nuestra perspectiva, en nuestra óptica, pareciera que Él está tardando. Es lo que estás viendo aquí. La perspectiva de quien escribió. La perspectiva del hombre. No te olvides que esto no lo está escribiendo Dios con su manito.
Esto lo estamos escribiendo nosotros. Esto lo escribieron hombres inspirados por Dios, pero fueron hombres. ¿Listo? Muy bien. Pero a ver, acerca de esto de la perspectiva, ¿me puedes dar algún otro ejemplo? Sencillo. ¿Qué tal si vamos a Josué 10:3? Léemelo, por favor. Amén, pastor. Josué 10:13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ya, a ver, un ratito. Explicamos un poquito el contexto, ¿no? Lo que estaba pasando aquí. Josué, yo soy tocayo de él, ¿no? El Josué original, el Josué de la Biblia, era el líder en ese momento, ¿no? Y estaban en guerra contra los amalecitas, si mal no recuerdo. Y estaban en guerra, pero el ejército enemigo era muy grande. Ellos estaban ganando, ¿ah? Ellos estaban ganando, pero el ejército enemigo era muy grande. Y ya el sol ya estaba descendiendo. Entonces, Josué dijo, si es que se hace de noche, no vamos a poder derrotarlos por completo, porque en la oscuridad pues van a escaparse y no. Entonces, ¿qué hizo Josué? Oró al Señor y le pidió que el día no se agotara hasta que sus enemigos sean destruidos. ¿Y sabes qué sucedió? Lo que acaba de leer Frida. El sol se mantuvo en el cielo. Dice que el sol se detuvo. El texto dice que el sol se detuvo. Pero yo te pregunto, un ratito, ¿acaso eso no es una contradicción? ¿Qué gira? ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? La Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo es que se detuvo el Sol? Acá está diciendo que se detuvo el Sol. Es nuevamente la misma cosa, es la perspectiva. ¿Qué vio Josué? Él vio que el Sol se detuvo. En su perspectiva, eso es lo que él vio y ese es el testimonio que nos dio. Pero nosotros, siglos después, que sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, nosotros sabemos que lo que realmente sucedió es que la Tierra es la que se detuvo, no el sol. Pero eso lo sabemos con nuestra perspectiva. Josué escribió su perspectiva. Al momento de interpretar la Biblia, tenemos que ver esas cosas. ¿Listo? Ellos ven y lo que ven, escriben. Y así sabemos que es veraz lo que ellos escribieron. Porque ellos no se inventaron tratando de convencerte. No, ellos escriben lo que ven. Lo que vivieron de eso testificaron. ¿O me equivoco? ¿Listo? Muy bien, excelente. Entonces, la cuestión de perspectiva. Continuamos. Continúa diciendo, a ver. Y de todo, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios, ustedes habíamos hablado, un viento sobre la tierra. Y tú te preguntas, un viento, qué interesante, pero ¿qué tiene que ver un viento con la lluvia? Y que justo desde ese momento donde se escucha este viento, ya no hay más lluvia. Es más, empiezan a disminuir las aguas. ¿Qué es ese viento tan especial? ¿Te acuerdas, bueno, los que estuvieron la semana pasada, que habíamos hablado de el ruaj, la palabra hebrea ruaj, que podía significar espíritu o podía significar viento, dependiendo, aliento, ¿no? Dependiendo del contexto. El original hebreo acá también habla y pone ruaj, es la palabra, ruaj. Entonces tú dices, un ratito, espérate, ¿será que quizás el traductor no puso correctamente, no tradujo bien la palabra, le puso viento, pero era ruaj en su significado de espíritu? ¿Podría ser? Y entonces uno se pone a pensar un ratito, ¿dónde más hemos visto que aparece un viento recio y luego sucede algo extraordinario? ¿Dónde más tú te acuerdas haber oído de eso? Todos mis hermanos que son pentecostales se acuerdan. En el día de Pentecostés. un viento recio. En Hechos, está En en Hechos Hechos 2, exacto. Amén. Un viento Hechos recio 2. se escuchó. Y en ese momento, hermana, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo obró. Y entonces el viento simbolizaba la presencia del Espíritu Santo que iba a obrar de forma milagrosa, pero no es la única vez. Si tú vas a Génesis 14:21, vas a darte cuenta que cuando se abrió el Mar Rojo en dos, ¿qué hubo? Un viento recio. Qué coincidencia, ¿no? Y luego tú te vas a Números 11 y encuentras que en el pleno desierto hubo un viento recio y entonces las codornices, ¿no? Empezaron a caer. Qué curioso. ¿Será coincidencia? De ninguna manera. ¿A qué representa este ruaj, este viento? Al Espíritu Santo. Ahí lo tienes. Ahí está su representación. Y una vez que el Espíritu Santo empieza a manifestarse, se acabó la tormenta, se acabó la lluvia y empieza el remanso. Las aguas empiezan a descender.
Disminuye. ¿Listo? Empiezan a disminuir y disminuyen poco a poco. Ahora, yo te pregunto, Frida, ¿acaso Dios no pudo hacer que disminuyan de un solo momento y ¡pim! Y ya, se acabó el agua y ya estamos en la tierra, hasta con casitas? ¿Pudo o no pudo hacerlo? No, pastor. ¿Cómo que no pudo? Dios es Dios, Él puede hacerlo todo. Claro que pudo, pero no quiso. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene que ser gradualmente, poco a poco. Él es un Como Dios un de proceso. procesos. Ujú. Y eso lo vemos en nuestras vidas. Todos los que aquí son cristianos saben que las cosas rara vez son así de un momento para otro. Normalmente son procesos. Y esa misma alegoría, perdón, es una analogía a lo que estás viendo aquí en el diluvio. Dios ha podido de un solo pensamiento hacer que todo cambie y que ya no esté abajo y que todo esté listo y bonito. Pero no, Él quiso hacerlo por un proceso. Y es que así es nuestro Dios. Y ese proceso no es en vano. Había muchas cosas, estoy seguro, que Noé tuvo que reflexionar, aprender para este nuevo mundo que Él iba a fundar. ¿Qué les parece? Pero vamos a continuar. Génesis 8 del 2 al 3 dice, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían. Ah, mira, nos está reivindicando lo que hemos dicho, ¿no? Las aguas decrecían ¿cómo? Gradualmente. Y no inmediatamente, gradualmente. No, pero eso ya lo hemos respondido. De sobre la tierra y se retiraron al cabo de... 150 días. A ver, Frida, ¿tú te acuerdas lo que sufrimos cuando leímos esto, verdad? Ujú. ¿Cómo que 150 días? No habíamos dicho la semana pasada, los versículos más arriba, que duró casi un año. Ujú. Pero ¿cómo que 150 días? Como que se contradice. Claro, es ¿no? una contradicción. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces yo me puse, ¿qué? No, ¿por qué? Y entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Qué pasó? Pero tú diste con la respuesta. Ujú. ¿Cuál era la respuesta? Es que la palabra nos indica que las aguas no se secaron. Noé aún no había descendido del arca a tierras firmes, a tierra seca. Solo indica que las aguas disminuyeron. ¿Hasta qué? Ahí está, es que esta es la cuestión. En el siguiente versículo estaba la respuesta. Amén, ¿No? Y pastor. yo que tanto digo, mírate el contexto, mírate, y yo me olvidé de mirar el contexto. Mira lo que dice el siguiente versículo. Y reposó el arca en el mes séptimo, o sea, 150 días, reposó el arca a los 17 días, ¿sobre dónde? Sobre los montes Ararat. O sea, pasaron 150 días hasta que el agua reposó en el monte. Eso no significa que todo el agua ya se había retirado. No, es más, estaban en el monte, y un monte bien alto. Listo, ahorita vamos a ver los detalles del monte Ararat, pero era un monte bien alto, o sea, todavía no podía salir a vivir, porque el agua todavía estaba sobre la faz de la tierra. Solo llegó a encallar en el monte. 150 días después encalló en el monte, pero pasó mucho tiempo más hasta que el agua se salió, digo, se evaporó lo suficiente. Pues que no solo fue evaporación. Acuérdense que no solo hay la evaporación, también en los glaciares, pues se convirtió en hielo, ¿no? Justo después del diluvio llegó la edad de hielo. Lo que nosotros creemos que duró miles, millones de años, la verdad no fue tanto, pero sí hubo una edad de hielo. ¿Listo? Entonces, todas esas glaciaciones hicieron que el agua que estaba por toda la Tierra, pues, se condense, se solidifique, se vaya para los extremos, se fuera a las nubes, y poco a poco eso sucedió, no fue en un momento. Pero la cuestión es esta, en ese proceso, a los 150 días, testimonio de Noé, reposa el arca en el monte Ararat. Pasa más tiempo hasta que el agua, en el mes 10º, termina de descender. ¿Listo? Mes 10º, casi un año, es lo que habíamos calculado. ¿Listo? Perfecto, continuamos. Y reposó, significa que encalló, descansó. Muy bien. Ahora sí, un ratito, una cosita más. Dice los montes, eso es plural. Los montes Ararat. No dice el monte Ararat. Total, ¿hay un monte Ararat o hay muchos? Explícanos, por favor. Pastor, hoy en día geográficamente se encuentran dos montes con el nombre de Ararat. Lo conocen comúnmente las personas con el monte Ararat mayor, es el que está más elevado, y el monte Ararat menor, que es el más pequeño. Ya, pero ¿en cuál de esos estuvo el arca? Amén, pastor. En donde encalló el arca de Noé está en el monte Ararat mayor, o sea, en la montaña más grande y alta. Y es la más elevada de toda Turquía. Encima es el monte más elevado de toda Turquía. Oye, ¿y cómo estás tan segura? ¿Tenemos pruebas Sí, pastor. fehacientes de que el arca encalló ahí?
Sí, pastor, porque se encontró ahí esta evidencia de esta forma de un barco, de esta estructura. Un ratito. que- ¿Nos está diciendo que hay restos del arca ahorita mismo en el monte Ararat? Así es, pastor. ¿Y que eso se puede ver? ¿Tienes Ujú. fotos? Vamos a mostrarles de acá de unos 2, 3 diapositivas, vamos a mostrar estas imágenes que son impresionantes. Pues yo no sé por qué esperamos, vamos de una vez. Ok, ya, a ver, entonces antes de pasar a las fotos del monte Ararat y que el arca ahí puesta, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver esto. Miren, yo sé que todavía, quizás, aún después de toda esta explicación, podrían haber algunas personas que duden de que hayan entrado tantos animales, aún siendo cachorritos, ¿no? Dudan que quizás hayan entrado tantos animales en el monte, digo, en el arca de Noé. Pero te voy a dar unas cuantas comparaciones para que entendamos un poco lo grande que era esta arca. A ver, dentro del arca podían entrar 9.300 metros cuadrados. Era la superficie total del arca. 9.300. Es muchísimo. Podían entrar mamíferos, animales, hasta 7.428. Y eso solo iba a ocupar el 28% del arca. Pájaros podían entrar 4.602 y solo iban a ocupar el 3% de toda la superficie disponible del arca. Reptiles, 3.724 animales ocuparían nada más el 15%. Hermanos, en el total del arca han podido tranquilamente, y dejando la mitad del arca vacía, entrar 15.754 animales diferentes. Y acuérdate que solo necesitamos una parejita por cada especie, no por cada raza, por cada especie. ¿Listo? Y el resto, la demás parte del arca, comida. Obviamente Noé tuvo que llevar comida, provisiones para todo este tiempo, ¿no es cierto? Hermanos, 43.500 metros cúbicos. Ya no estoy hablando de la superficie, sino estoy hablando del volumen de lo que podía entrar, ¿no? 43.500 metros cúbicos. Para poner esto en perspectiva, imagínate, bueno, difícil imaginar, 552 vagones de tren de carga. Todo eso podía entrar en el arca. Tú conoces trenes, casi todos conocemos lo que son los trenes. Imagínate esos vagones. Ahora imagínate 522. En cada vagón podían entrar 240 ovejitas. O multiplica por 522 y eso es lo que podía entrar en el arca de Noé, de acuerdo a las medidas que están en la Biblia. ¿Qué te parece? Pero es imposible que un par de hombres, bueno, que 8 hombres durante 40 años construyan. No, no es tan imposible. Es más, no es nada imposible. Al día de hoy hay réplicas del arca. Y yo creí que solo en Estados Unidos, no en California, pero no, habían habido más. En Japón y en Turquía, ¿verdad? Entonces, hasta tú podrías ir y visitar y ver que es muy posible, muy factible hacer un arca de madera de semejantes dimensiones. Sí es posible, es más, se ha hecho. Y varias veces. Impresionante. Ok, yo creo que ya hemos hablado bastante. Ahora sí nos toca la parte arqueológica, ¿ya? Muy bien, Frida. Ahora sí es tu estudio. ¿Dónde queda el arca de Noé? ¿Dónde, perdón, queda el monte Ararat? Justamente aquí vamos a ver, pastor, aquí estamos mostrando dos imágenes. Una imagen geográfica en la parte derecha. Estamos mostrando, hermanos, es el monte de Ararat. El monte de Ararat mayor, de más elevación. Este monte, en las faldas de este monte ha encallado o ha reposado, como dice la palabra, el arca de Noé. Esta franjita, este círculo está enmarcando a esta franjita clara. Este es el arca de Noé que encalló. ¿Sí, hermanos? Entonces, el monte de Ararat está ubicado ¿en dónde? En Turquía, como ya lo habíamos mencionado. Esta montaña es un volcán inactivo, así como el Misti, que tiene una elevación de 5.165 a 5.137 metros de altitud. Entonces, vamos a ver qué... Antes de que sigas, una preguntita, por favor. Los restos se han encontrado ahí. Tú esta foto la has sacado del Google Maps. ¿No? De Google Earth. De Google Earth. Y ahí mismo aparece Arca de Noé. Gracias, pastor, por el detalle. Sí, exactamente, hermanos. Ahí dice en el clic rojito, nos está indicando que dice Arca de Noé. Los mismos gobernadores de la nación de Turquía pusieron este término con el nombre de Arca de Noé. Está reconocido a nivel mundial, pastor. Interesante. Oye, pero ellos, los turcos, no son cristianos. No.
No tiene nada que ver con nosotros, pero aún así reconocen que Reconoce. ahí está el arca. Sí, pastor. Qué impresionante. Es impresionante, pastor. Y hay algo más que olvidar, hermanos. Verán que el monte Ararat está ubicado en esta zona y el mar más cercano es el Mar Negro. Recordemos esto, que más adelante les voy a detallar esto. Ahora, continuemos. ¿Qué se encontraron ahí, en esas faldas del Arca de Noé, o en esas faldas de la montaña de Ararat? ¿Quién fue? ¿Cómo así vieron o alguien visitó de por casualidad? En 1959, un capitán turco estaba volando en su avión y de pronto divisó desde el espacio aéreo y vio esta imagen, hermanos, que está en la parte derecha. Vio esta imagen y este capitán turco dijo, uy, esto no es normal, esta imagen es especial, tiene algo, tiene esta forma, hermanos, miren, por eso incluso estas fotos son originales. Ay, Por no, eso, Jorgito. ¿Esto es lo que él mismo tomó? sí, pastor. ¿Son las fotos que este mismo señor Son tomó? las mismas fotos que Wow. Capitán Turco tomó. Por eso que están en blanco y negro y no están tan bonitas, por decir. Entonces, así se veía. Aquella época, en 1959, así se veía esta imagen, que tiene una forma de barco. Está tan visible, hermanos. Ahora, ¿qué sucede después? ¿No? Ahora, hoy en día se puede ver con más colorcitos, más bonito. Y realmente tiene esta forma de un barco, ¿sí? Entonces, esta formación de esta estructura está en las faldas del Monte Ararat a una altitud de 1966 a 2004 metros de altitud. Pero Frida, una preguntita, discúlpame que siempre te interrumpa. Sí, pues, Ahí yo no veo madera. Eso no parece ser madera. ¿Qué ha pasado? sí, pastor, esta formación es una formación rocosa. Bueno, es roca. Si hoy en día visitamos a este lugar, vamos a ver roca y tierra. O sea, significa que con el paso de los años se ha petrificado, pastor, el barco, el arca de Noé. O sea que es madera fosilizada, bueno, petrificada. ¿Y cómo sabemos que hubo madera en algún momento? Porque justamente un arqueólogo muy conocido, si estaban en la anterior ponencia del Mar Rojo, ahí mencionamos a este arqueólogo, y este arqueólogo, pastor, juntamente con varios especialistas, geólogos, ingenieros, hizo toda una investigación, hizo excavaciones, hizo todo un trabajo arqueológico donde encontró evidencias tan claras, pastor, que vamos a poder comprobar que esto es real, esto no es una simple formación rocosa. O sea que él hizo pruebas químicas y con eso pudo darse cuenta que esto realmente no es roca, sino que es materia biológica fosilizada. Contiene carbono en los análisis que toman. Más adelante, pastor, voy a mostrar. Contiene carbono y metal. ¡Qué interesante! Amén. A ver, vamos, por favor. Amén. Vamos a continuar. Uy. Ah, ya, preguntas. No. Ahora tenemos que hacer que ellos también participen, ¿sí o no, Frida? Amén, pastor. Muy bien. Amados hermanos. Primera pregunta. Quiero escuchar sus hermosas voces, por favor. Háblennos. ¿A qué representa ese viento que se escuchó justo cuando se acabó el diluvio, se acabó la lluvia y empezó a descender el agua? ¿A qué representa el viento? Al Espíritu Santo. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Será que Dios se olvidó de Noé, del arca y los animales y luego se acordó? No, fue la perspectiva. ¡Eso! La perspectiva, excelente. Siguiente pregunta. ¿Dónde queda? ¿Dijiste en qué país queda? Sí, dijiste. ¿Dónde queda el monte Ararat? ¿En qué país está? En Turquía. Turquía. Turquía, correcto, muy bien. Última pregunta. ¿Quién fue el primer... Ah, dijiste su nombre. No dijiste su nombre. ¿Quién fue el primer hombre que fotografió los restos del arca? Ese capitán turco. Un capitán, un aviador. Un aviador turco, pero su nombre Duropinar. se llamaba Duropinar. Y no lo hemos puesto. Hay que ponerlo en la próxima, ¿ya? Entonces, este capitán turco se llama Duropinar. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Continuamos, por favor, Frida. Ok, bien. Continuemos, hermanos. Me refería justamente a este famoso arqueólogo que ya lo habíamos conocido, ya les había presentado en la ponencia del Mar Rojo. Este arqueólogo es llamado Ronald Eldon Wyatt, si aún no le conocen,
que comúnmente lo vamos a llamar Ron Wyatt, así le conocen todos. Ron Wyatt, este arqueólogo, hace todos estos trabajos que ya estábamos hablando anteriormente, arqueológicos, todo un trabajo sistemático. Incluso este arqueólogo Ron Wyatt escribe un libro titulado, pastor, con el nombre de Noah's Ark, el arca de Noé. Y tuve la oportunidad de dar lectura a este libro y ahí es donde nos narra a detalles, con lujos y detalles, todos los trabajos que hizo en toda esta zona. Y todo fotografiado. Sí, fotografiado, informes, registrado, todo, pastor. Todo un trabajo arqueológico. Y él lo hizo solo, no creo. No, pastor. A este arqueólogo Ron Wyatt le ayudaron ingenieros geólogos, muchos especialistas para que haga todo este trabajo, porque les había comentado en algún momento que un trabajo arqueológico no puede hacer solo una sola persona, necesita un equipo de trabajo. Entonces, el arqueólogo Ron Wyatt, entonces, tuvo un equipo de trabajo. Entonces, él es el director nada más, pero detrás hubo un montón de personas trabajando que le apoyaron. Y todos pueden dar fe de estos descubrimientos. Amén, pastor. Excelente. Entonces, Ron Wyatt hace su primer viaje. Cuando ya vio las fotografías del capitán turco y todo lo demás, se volvió muy famoso esta estructura. Y para recordarles, Ron Wyatt era cristiano. Entonces, le llamó tanto la atención esto a Ron Wyatt, hizo su primer viaje en el año de 1977. Ahí es donde hace las primeras medidas que coincide con la palabra. Ahí está, las medidas que hace Ron Wyatt con todo su equipo de trabajadores. Saca las líneas de largo, de ancho, la periferia y de todo lo demás. Entonces Ron Wyatt cuenta en su libro, hermanos, en el primer viaje que hacen, estaba rodeado de los soldados turcos que no le permitían desenvolverse normalmente. Y después de todo eso, le acusaron por espía. ¿Sí? Entonces, le acusaron de espía. Él cuenta todos estos detalles en su libro. Le acusaron de espía, le encarcelan y él estaba acompañado por sus 2 hijos. Entonces, él y sus 2 hijos fueron encarcelados por un buen tiempo y lo liberaron y él vuelve a su casa. Pero con todas estas intrigas de querer seguir investigando cada vez más y sacar más información, realmente llegar a una conclusión de que esto es el arca de Noé, porque hasta ese momento todavía no estaba nada dicho que pertenecía al arca de Noé, porque todos decían, los geólogos y otros también decían, no, es una formación rocosa simple, sucede, la naturaleza lo hace así, pero él no quería quedarse con eso, él quería investigar más y más y comprobar y afirmar que esto es el arca de Noé. Oye, Frida, ¿y por qué pondría tanta resistencia el gobierno turco? ¿Es que a los musulmanes no les conviene que se sepa que la Biblia es verdad? Amén, pastor. Como usted lo dijo, ellos no son cristianos. Entonces, si todo lo que esté relacionado a la Biblia, van a querer, pues, tapar. Bueno, es que no les conviene. No les Religiosamente conviene. no les conviene que estas cosas se sepan. Amén, pastor. Y por eso justamente le encarcelaron. Luego fue liberado. Pero hay algo curioso, hermanos. En ese primer viaje que hace Ron Wyatt, para todo trabajo arqueológico, un arqueólogo primero, el primer paso, el primer procedimiento que tiene que hacer el arqueólogo es hacer la limpieza. Entonces Ron Wyatt y con todo su equipo hace la limpieza interna y externa de toda esta estructura. Y aquí abajo ustedes ven la flechita roja. Observen, hermanos, qué es lo que se ve. Se puede ver tan claramente las vigas de madera. Pastor, ¿puede usted divisar esta imagen? Claro, eso no puede ser piedra. O sea, una piedra no se forma de esa forma, ¿no? Y sucesivamente. Y es una estructura bien organizadita. O sea, como que lo han arreglado así. Sí, pastor. Es como estaría tallada, pero nadie se le va a ocurrir hacer todo ese trabajo. Entonces, eso significa, ahí estaban puestas las vigas del arca de Noé. Es una de las tantas que les voy a mostrar más adelante, hermanos. Entonces vamos a continuar. ¿Qué más hace Ron Wyatt?
Después, hermanos, que ya regresa a su casa con algunas mediciones del arca y todo esto, Ron Wyatt quería algo más y oraba, como él era cristiano, durante todo un año, hermanos. Oró Ron Wyatt, tuvo que doblar rodillas y pidiéndole al Señor que tal vez por ahí pudiera suceder un terremoto sin causar daños a la población. ¿Un terremoto por qué? ¿Para qué? Para que así el terremoto con todo el movimiento sacuda y por ahí tal vez se pueda fragmentar y pueda aparecer evidencias frescas para que él pueda tomar muestras y poder llevar al laboratorio, investigarlo y saber qué contiene y todo lo demás. ¿Y qué sucedió, hermanos? Adivinen qué pasó. Ron Wyatt, después de todo un año, con todas las oraciones que hacía, realmente Dios escuchó sus peticiones y realmente sucedió un terremoto, donde con el sacudón del terremoto se fracturó en una parte de esta estructura y Ron Wyatt dijo, tengo que ir a sacar estas muestras frescas. Eso es en el año 85, me parece, ese terremoto. Pastor, el primer viaje que hace Ron Wyatt es en el año 1977 y luego vuelve a viajar en el año 1987, o sea, después de un año. Entonces, durante todo ese año estaba orando, pidiéndole al Señor y realmente Dios escuchó y realmente no causó daños a la población, solo se fragmentó esta estructura donde él fue ya con equipos avanzados, gracias a la tecnología avanzada hoy en día, va y toma muestras con los equipos modernos como el georradar, el detector de metales y muchos más. Tomaron muestras de suelo, hermanos, tanto dentro de esta superficie, de esta estructura, y también tomaron muestras de tierra, o sea, de la periferia, fuera de esta estructura, pastor, y también de las paredes. ¿Sí? Entonces, con la ayuda de estas máquinas, de estos equipos, adivine, pastor, ¿qué ha encontrado en sus análisis de suelo? Ron Wyatt encontró de que en las muestras de suelos que sacó dentro de la estructura, contenía bastante carbono, 1. Y en las paredes donde les mostraba, hermanos, de las vigas, hizo una muestra en esta. En esta parte, cuando sacó una muestra Ron Wyatt, se dio la sorpresa de que encontró bastante contenido de metal. O sea, ¿qué significa esto, hermana Frida? Significa que las maderas también fueron reforzadas con clavos antiguos, los famosos remaches, que más adelante les voy a mostrar que sí se encontraron muestras o evidencias de estos remaches. Entonces, y entre la junta y junta de cada viga de esta imagen, encontró carbono, bastante contenido de carbono, o sea, significa restos de madera. Es que claro, 4000 años después la madera no va a seguir normal, ¿no? No, pastor. Es madera muerta, no son árboles, ¿no? Claro. Sí, entonces, continuemos, hermanos. Y también, con la ayuda de estos equipos, encontraron, Ron Wyatt y su equipo, se dieron la sorpresa de que esta estructura realmente estaba conformada por compartimientos, por cuartos, y también por los compartimientos primero, segundo y tercer nivel, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pero que la primera, la última y la penúltima fueron derrumbados por tantos terremotos que ha pasado, entonces fueron derrumbados. Y probablemente esto que estamos viendo sea el primer nivel, solo el primer nivel. Recordemos que también antiguamente, antes que sea fotografiado por el primer fotógrafo, estaba cubierto de nieve, de bastante nieve, entonces estaba cubriendo. Entonces, probablemente con los terremotos se ha podido partir y se destruyó. Sí, eso yo me estaba preguntando, Frida. ¿Cómo es que recién lo encontramos? Si ha estado tantos, que casi 4000 años ahí arriba, ¿cómo es que recién lo podemos ver? Es que, pastor, estaba todo cubierto por la nieve, por el nevado. Entonces, ya con el deshielo, con el calentamiento global que vemos hoy en día,
se iba deshielando de poco a poco hasta que apareció, hasta que llegó a esa zona. Y recién se pudo ver. O sea, irónicamente, el calentamiento global, que después de todos los desastres causa, bueno, también causó unas cosas buenas como estos descubrimientos, ¿no? Es de bendición. Interesante. Ok, Sí, continuamos. irónicamente. Sí, sí. Entonces, vamos a continuar. Otra evidencia que encontró Ron Wyatt y su equipo es esto que ven, hermanos. Todo esto, todas esas imágenes que les estoy mostrando es madera petrificada, o sea, madera fosilizada, la madera que se ha vuelto piedra dura. 70% es carbono. Amén, pastor. Eso fue el resultado de las muestras que tomó de todo eso Ron Wow. Wyatt. Entonces, si ustedes ven, pastor, en estas dos flechitas rojas y esas líneas amarillas entrecortadas, la coloración es distinta a los exteriores. O sea, ¿qué significa esta parte del medio? Significa que es la misma viga, pastor, solo que está petrificada, se vuelve piedra, se fosilizó. Entonces, y determinó Ron Wyatt que probablemente todo esto perteneció a la cubierta del arca. Entonces, y no solo eso, si en las partes inferiores de las imágenes, en estas partes, pueden ver que las rocas están oxidadas. Significa que el óxido proviene porque contenía algún tipo de metal. O sea, está mezclado, madera y metal. Y también, como decía nuestro pastor, el análisis de muestras de suelo, el resultado que hizo, que tomó Ron Wyatt, tenía 70% de carbono. Y hay algo interesante. Cuando tomó las muestras de la parte externa de esta estructura, no contenían ni carbono ni bastante hierro, o sea, metal. No contenía las muestras de suelo. O sea, coincidentemente, justo en esa partecita de la estructura existe carbono, está compuesto por bastante metal, y en las periferias o fuera, nada. O sea, en cristiano, ¿no? Todo el derredor está hecho de materia común de tierra, o sea, silicio y todo eso. Pero justo esa partecita que tiene la forma del arca, 70% de carbono. Material biológico, definitivamente. La madera que se ha descompuesto por tantos años. Pero ahí yo te tengo una pregunta, hermana. ¿Conocían ya el hierro en la época de Noé? O sea, porque estamos hablando de metalurgia. ¿Ya conocían la metalurgia en la época de Noé? Sí, pastor. Bueno, no era tan conocida, pero sí ya era conocida, pastor. Era como el horno, ¿cómo puedo explicar? El oro que no todos lo tienen, solo algunos, algo así, por decirlo. O sea, no era la era de hierro, pero ya se conocía esa tecnología. Algunos ya la conocían. ¿Pero tenemos pruebas de eso? Sí, pastor, con la palabra. Siempre vamos a comprobar con la palabra. La palabra es nuestra fuente principal de todo esto. En la palabra indica que Tubal-Caín. Génesis 4:22, ¿será? Creo que sí, pastor. Pásame, por favor, para ayudarte una Biblia. Ahí está amarillita. Al ladito. Esa, gracias. A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? No, ya sé que me estoy floreando, Frida. Nah, no te preocupes. Mientras tanto, mientras voy buscando, ¿qué más nos has puesto ahí arriba? ¿Estos son los remaches que se usaron? Sí, pastor. O sea, eso se ha sacado del arca. Amén. Estas imágenes que estamos viendo, hermanos, esos son los remaches, los famosos remaches que les había mencionado anteriormente. ¿Qué son los remaches? Los remaches es aquel antiguo clavo que se ha usado en épocas de Noé. O sea, el remache ahora se ha fosilizado, o sea, se ha vuelto piedra. Estas son las marcas de esos clavos antiguos, de los remaches. Y está bien claro, esto encontró también esa misma zona de esa estructura del arca de Noé. A ver, entonces, Frida, lo encontré. A ver, esto es una genealogía desde la época de Caín y Abel. ¿Listo? Y habla el hijo tal, una genealogía, ¿no? En el versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Wow. ¿Qué te parece? Y eso es antes del diluvio, ¿no? Eso es muy interesante. Amén, muy pastor. Interesante.
Hermanos, una vez más hemos comprobado con la palabra que ya se conocía hierro y bronce. Tal vez no era tan conocido este metal, pero ya era conocido. Entonces, y si estaba haciendo una obra para el Señor, Noé, entonces el Señor le permitió, ¿no?, que usara estos La mejor clavos. tecnología, supongo, pues en esa época sería la La mejor mejor tecnología, posible. usar unos clavos, era un lujo, usar un clavos en tus construcciones de madera. Entonces, Noé usó estos clavos antiguos, los remaches. Y cuando sacaron muestras de estas muestras, de estas imágenes, resultó que contenía hierro, pastor, aluminio y titanio. Esto fue determinado por el geólogo John Gardner. Entonces, esto es una evidencia clara, hermanos, que Noé, aparte de haber calafateado con brea por dentro y por fuera, también usó y reforzó las vigas de madera con estos clavos. Bien, hermanos, continuemos ahora con más evidencias que apoyan a esto del arca de Noé. Esto que ven aquí, hermanos, es los famosos anclas. Bueno, nosotros hoy en día conocemos un ancla de este tipo que está en el centro. Anclas de acero, ¿no? Los anclas de acero, y tenían esta forma y todo lo demás, pero los anclas de la época de Noé eran de esta manera, eran de esta forma, de roca y con un hoyo en la parte superior. Y hermana Fridi, ¿para qué sirve este ancla, o pastor? ¿Qué función cumple estas anclas que le ayudaban al arca de Noé, que estaba suspendida en el agua, así como en esta imagen se ve? Me imagino que para estabilizar. Ajá, para estabilizar y para equilibrar los barcos. Entonces, cosa que con las ondas del agua y todo eso, no se iba a inclinar o no se iba a hundir, no se iba a voltear. Entonces, estabiliza y equilibra al barco, al navío. Eso explica por qué habrían tantas, ¿no? Y mira, son grandotas. Amén, pastor. Se encontraron, hasta ese momento, Ron Wyatt encontró aproximadamente 15 anclas de este tipo. Y yo me pregunto, ¿cuántos más habrá debajo de la superficie? Porque los turcos no le permitieron hacer más excavaciones alrededor de la periferia en toda esa ruta. Entonces, solo estas anclas están visibles porque están sobre la superficie. Entonces, hermanos, estas anclas se ve desde la estructura que hemos visto, que es el arca de Noé, y así esparcidos por todos lados. Y llega hasta algunas anclas se encontraron cerca al mar del monte de Ararat. ¿Recuerdan, hermanos, el mar más cercano que está al monte de Ararat? ¿Cuál era? El Mar Negro, ¿no? El Mar Negro. Así es, pastor. Ahí está. El mar más cercano al monte Ararat está el Mar Negro. Entonces, en toda esta ruta, en toda esta área, se ha encontrado esas anclas. Entonces, en el momento que encalló Noé, o el arca de Noé, perdón, algunas anclas se habrán desprendido y quedaron ahí algunas. Pero también en medio del cataclismo, ¿no? Me imagino que en todos los movimientos se habrán caído y habrán ido quedando por ahí. Tiene sentido. Amén, pastor. Sí. Entonces, miren, hermanos, estas anclas son gigantes, enormes. Las personas que están al lado están pasando como escalas. Entonces, son tamaños y algunos sobrepasan esos tamaños. Entonces, ¿qué hombre va a ir llevando estos anclas hasta las faldas del monte Ararat, que es el monte más alto de toda Turquía? Entonces, está más claro esta evidencia que perteneció a las anclas de Noé. Y aquel que habría querido estafarnos, pretendiendo que Narga tenía también que fosilizar la madera durante 4.000 años. Eso es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, continuamos, hermanos. También encontraron estas evidencias, hermanos. Frida, lo siento mucho. Ya acá nuestra administradora del tiempo nos está recordando que ya son las 10:30 y tantos. Wow. A ver, este tiempo ha sido maravilloso. Espero que todos los que han estado aquí con nosotros hayan podido disfrutarlo también. Pero nosotros queremos completar el tema bonito, ¿no? Bonito, con tiempo, como se debe. Hermanos, ya
los que han estado con nosotros ya nos conocen. No vamos a adelantar hacia lo loco con tal de terminar el tema. No. Vamos a avanzar bien como se debe de a pocos. Y si se nos acaba el tiempo, pues continuamos después. Ahora, habíamos planificado 2 semanas para esta exposición. No hay problema. Podemos hacerla después. ¿Listo? No hay ningún problema. Ahora, no creo que la próxima semana, porque tú tienes cosas que hacer, tienes que hacer, no queremos tampoco aprovecharnos demasiado de tu conocimiento, pero dentro de un mes, yo creo que ya estarás más disponible y continuamos con esta charla. ¿Listo? Entonces, amados hermanos, yo me voy a quedar acá. Frida, ya te despedirás. Espero que hayan disfrutado todo este tiempo. La próxima semana continuamos con el tema del origen de la Biblia. ¿Listo? Y el próximo mes, con nuestro apartado especial, Arqueología Bíblica, aquí nuestra representante, nuestra especialista, Frida, continúa con este tema. Ok, amados hermanos, yo me voy a despedir. Frida, ¿algunas palabras? Dios me los bendiga, hermanos, Dios los proteja y muchísimas gracias por haber ingresado a cada uno de ustedes. Listo, ahora sí, amor mío, por favor. Queridos hermanos, vamos a estar orando. Voy a pedirle, por favor, a un hermano especial que nos está acompañando, el hermano Omar Vera desde Lima, que nos dirige en una oración final por este tiempo de aprendizaje. Hermano Omar. Ya, gracias. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo y vamos a acercarnos al Señor en oración. Amado Padre, bendito Rey, Señor Santísimo, te agradecemos infinitamente por este tiempo hermoso que tú has permitido con mi hermano Josué, con mi hermana Frida, Señor, poder compartir tu palabra, Padre bendito. Gracias por tus enseñanzas, gracias porque cada día aprendemos más de ti, gracias a que cada día aprendemos más a amarte, Señor, a apreciar tu palabra, Señor, que nos edifica cada día. Gracias por la vida de cada una de las personas que han estado presentes. Te pedimos, Señor, que tú las guardes, tú las cuides durante esta semana, Señor, hasta el próximo miércoles que nos vamos a volver a encontrar, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, amado Padre. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga inmensamente a cada uno de ustedes, a los hermanos que nos escuchan de Argentina también saludos y nos estamos viendo el siguiente miércoles, hermanos. Bendiciones.